Bienvenidas y bienvenidos a Lo que el pueblo decida, su programa favorito, Chairo Semanal. Estamos con ustedes, soy Dipuchula Marisol Gacé y la secretaria general, Citlali Hernández. ¿Y qué? Se respira como una que vibra se siente mejor el programa, increíble. Yo no sé, como relajación, amor. Sí, como Qué que bonito, ¿no? bien, ¿no? Tener como... No vino Ana Francis. No vino Ana, pero se reincorpora. Pues cuando quiera. Pues que no, O sea, ¿verdad? La extrañamos, pero... La extrañamos muchísimo, muchísimo. Casi no vamos a poder hablar hoy con el invitado de hoy, que casi ni platica ni sabe. ¿Quién es Citlali Hernández? Pues vamos a tener hoy a Pablo Gómez. No más. Que con él se podría hablar de cualquier tema, ¿no? Nomás el titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. No se vaya, no se puede ir. O sea, no, ya tiene usted que quedarse, le va a interesar. Y sobre todo lo que le pedimos siempre es pase la voz, comparta esta información. Suscríbase al canal de la 4TV. Échele like. Dele like, comparta. En su WhatsApp, ahora que no tiene nada que hacer, pase usted Páseselo luego, a las luego. tías. A esas tías que El- le mandan, que el ya Piolín. la tienen hasta acá, a esas, para que le va a gustar. Pues vamos a hablar de reforma electoral, de la marcha del domingo. ¡Ay, qué sabroso! Más lo que Pablo quiera. Quiera, Porque así el que pueblo manda. quédese, porque él es como Vicente Fernández, hasta que el público deje de aplaudir. Bienvenidas y bienvenidos, comenzamos. El INE no se toca. El INE no se toca. El INE no se toca. Disculpa, ¿te podemos hacer una entrevista? Claro. ¡Fuera de rateros! Pues porque vengo a defender al INE, porque el INE no se toca. ¡Rayoteros somos iguales! ¡Fuera de rateros! Ay, pues pienso que está súper bien. O sea, sobre todo a esos comelonches, sandwicheros de Morena. O sea, hay que quitarlos. Claro que estoy de acuerdo. Pues pienso que está muy bien, ¿no? O sea, maman así, se tragan todo nuestro dinero. O sea, por supuesto que está muy bien. Y ya, que se vayan esos 200, que se larguen los de Morena, ¿no? O sea, de verdad hay que defender a nuestro país, hay que defender la democracia. Y no puede haber un dictador en el poder. Sí, claro, pues porque el voto es libre. O sea, nosotros somos los que tenemos que decidir sobre quiénes queremos que sean los consejeros del INE y los... ¿Cómo se llaman? Ah, sí, los magistrados también. ¡Fuera de rateros! ¡No somos acarreados! ¡No somos... ¡Claro que no! ¡No somos El INE no se toca. Entiéndanlo, vamos a defender a México hasta sus últimas consecuencias. Que viva nuestra democracia. O sea, ¿cómo creen? El voto es libre. O sea, no, el INE no se toca. Y lo vamos a defender, porque para eso estamos aquí todos nosotros defendiendo a nuestro país para que ya se largue ese dictador. O sea, vamos a acabar como Venezuela. Y para eso estamos aquí, amiga. Marchar con Obrador. O sea, ¿te imaginas lograr que pudiera hacer eso? Ya, o sea, la verdad, pues no sé, así como que tuvieras uy. Pero, digo, además no me compete, yo no me dedico a eso. Pero, claro, que está mal. O sea, imagínate, me van a dejar sin identidad. O sea, sin mi INE no tengo identidad. Sin mi INE no soy nadie. Entonces, ¿cómo me voy a llamar cuando no tenga INE? ¿Entiendes? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en la entrevista con nuestro querido Pablo Gómez. Bienvenido. Bienvenido aquí a Que el Pueblo Decida. Hoy nada más nos acompaña Marisol Gacé. Bueno, estamos ahora nosotras dos. Pablo, bienvenido. Yo no quisiera iniciar ningún tema sin hacerte una pregunta de generación a generación, porque yo crecí viéndote, admirándote, eres de los mejores legisladores que ha tenido la izquierda en México y un luchador social. ¿Qué significa para alguien que ha recorrido varias etapas de la historia moderna hasta llegar a este momento en el que hoy la izquierda gobierna con el respaldo de un movimiento popular? Lo que pasó este pasado domingo, que fue una expresión pues de más de 1 millón de personas, no solo en respaldo al presidente de la República, sino en acompañamiento a un proyecto de transformación. Creo que la manifestación fue excepcional, pero no solamente por el número de personas, también fue excepcional
porque ningún presidente había llegado al 4º año de su gobierno con un apoyo popular tan alto que puedes ver en las encuestas, pero también con la movilización, porque los que han criticado que el gobierno convoque a la gente a movilizarse, dicen pues, que se dedique a gobernar, que no esté haciendo mítines, etcétera, etcétera, ¿no? Se equivocan mucho porque un gobierno de izquierda, un gobierno democrático, surgido de una gran movilización popular en las urnas, tiene que estar convocando a la gente. Claro. Porque la gente quiere participar, necesita participar. La democracia necesita que la gente tome parte, que no esté simplemente de espectadora del curso político. Entonces la gente ha salido a manifestar, o una gran cantidad de personas han salido a manifestar su expresión, su punto de vista, pero no para rechazar, solamente que desde luego hubo muchos rechazos, en toda manifestación popular lo hay, sino también para plantear la necesidad de continuar, mejorar, elevar el curso de la Cuarta T, que es, como dice el lema de Morena, la esperanza de México. Debe seguir siéndolo, en la medida en que debe irse planteando el mejoramiento de sí mismo, ¿no? Pablo, dice Andrés Manuel ayer, un político que no ama a su pueblo no hace política, hace politiquería. Y con esto quiero que le digas a todo el público que tenemos de Lo que el pueblo decida, ¿qué es este humanismo mexicano del que nos habla Andrés Manuel con tanto fervor y con tantas ganas de hacer esta transformación y esta revolución de conciencias? Bueno, yo pienso que la idea es ubicar a la gente en el centro del programa político, de la acción gubernamental, pero no solo de la acción gubernamental. Pues tenemos que ver que una transformación tiene que ir a todas partes, no solamente a la esfera del gobierno o ni siquiera a la esfera pública vista en su conjunto, ¿no? Nosotros tenemos que seguir avanzando en esto que ha planteado el presidente, en el sentido de llevar la democracia a todas partes, ¿no? Llevarla a la escuela, por ejemplo. Nosotros tenemos una escuela autoritaria, seguimos teniéndola. Necesitamos hacer un gran cambio. Tenemos una situación en la cual los medios de comunicación siguen siendo demasiado estrechos, los grandes medios. Tiene que diversificarse eso, ¿no? Las fuerzas progresistas deben hacer grandes medios también. Tenemos que llevar el programa social no solamente hasta donde lo ha llevado la Cuarta T, que no se había visto nunca antes, pero es que todavía se requiere para ubicar al ser humano como objeto de la transformación, convertirlo en sujeto de la transformación. Que ese es el paso siguiente, ¿no? O sea, ayer, bueno, en estas manifestaciones que vimos el domingo, me parece que es la expresión diversa, plural. O sea, igual yo vi gente de la diversidad sexual, feministas, luchadores de toda la vida, pero también vimos gente que pertenece, digamos, a lo mejor a una clase social mucho más acomodada. Y yo pensaba que es como un paso más a esto que el presidente ha dicho. Es decir, si él ha dicho que hay que separar el poder político del poder económico, y nos preguntamos entonces para quién va a ser ese poder, porque pues, se lo quitas, no lo quiere Andrés Manuel se va en 2 años. Creo que la respuesta correcta, digamos, y que se entiende todo el tiempo en los mensajes de Andrés Manuel, es para regresárselo a la gente, ¿no? Que es como el paso siguiente, es decir, la construcción de poder popular, por más chairo que suene y que nos acusen de ser hiperideologizados, pues es una realidad, ¿no? O sea, el poder popular, digamos, construyéndose, gestándose durante varios años,
Y creo que sin duda cuando hablamos de democracia o de elevar el nivel de democracia, pues lo que pasa es que la ciudadanía se vuelve más consciente y más participativa, que es parte de lo que la reforma electoral plantea, ¿no? Yo creo que la disyuntiva entre un poder basado o que exprese los intereses de una oligarquía que realmente existe en el país, que no es un invento de nadie, ¿no? Que son intereses muy centralizados, muy concentrados también. Y un poder basado en los intereses populares y nacionales. Va a seguir siendo la disyuntiva de cada momento. Esta situación va a continuar, no sé, quizá un siglo más. Y la lucha política va a dar vuelta alrededor de eso. O son las transformaciones en el sentido popular y nacional, o son el mantenimiento del el mando, digamos, del poder económico. Entonces, el escenario donde se da eso es ciertamente la disputa por el poder político, pero también todo el tejido social. Y en la medida en que más personas participen en esa lucha, las cosas van a ser más claras y las posibilidades de que la opción popular y democrática continúe adelante pues serán mayores también. Creo que esta manifestación del domingo pasado es una respuesta y es una convocatoria. Las dos cosas. Responden a la acción política del conservadurismo, de la gente que defiende los intereses, los viejos intereses tan poderosos, ¿no? Y es también pues, la propuesta de continuar avanzando. Es la propuesta de decir, no nos olvidemos que el poder está en disputa y el fondo de esa disputa tiene dos grandes polos, digamos. No hay que olvidarlo, porque lo que nos están proponiendo los que hablan de una reconciliación, no nos están proponiendo dejar una guerra, no estamos en esa situación. Claro. No nos están proponiendo una reconciliación amorosa que muchas veces es más dulce que la primera etapa, ¿no? Porque aquí no ha habido nunca ningún amor. Aquí hay una lucha política. Entonces no olvidemos eso. La manifestación del domingo pasado es un gran recordatorio de que una línea de supuesta reconciliación no es más que una convocatoria a hacer un lado o a minorar o a poner en segundo plano el programa de la Cuarta T y no solo las posibilidades de mejorar y de hacer avanzar ese programa, porque lo que está por delante es mucho más de lo que se ha hecho ahora. Llevamos 4 años, somos ¿Bebés? Estamos empezando. Estamos gestándonos. Pues, después de tantas décadas de estar luchando por un cambio, llegas al gobierno, pues no te puedes detener. El que mira atrás se convierte en una estatua de sal. Oye, Pablo, y a ver, para contrarrestar entonces esta infodemia de lo que sí fue esta marcha del domingo, a lo que fue aquella otra marcha del domingo, defendiendo al INE, y lo pongo así cuando las señoras decían que estaban defendiendo al INE porque le iban a quitar su credencial de elector y era con lo único que se podía identificar. No. Tú dinos, y no es broma, tú dinos, Pablo, ¿qué sí es? Porque además tú escribiste esa reforma, la conoces de pie a cabeza, y cuéntanos qué sí es esa reforma o qué sí proponía. Mira, esta reforma no es una reforma la que propone el presidente, la que ha estado rechazando la oposición. No es una reforma electoral más, es una reforma política. Es una reforma que afecta el sistema de representación del pueblo en el poder político.
para hacerlo más representativo en la medida en que sea un sistema proporcional puro, sin sobrerepresentaciones de ningún partido. Todo nuestro sistema está hecho para beneficiar al partido mayoritario. Y hoy el partido mayoritario, que es Morena, está proponiendo una modificación porque no quiere ninguna ventaja. Ya sea en el sistema de representación en las cámaras, ya sea en las prerrogativas que el Estado les entrega a los partidos, y que se plantea que solamente se den para las campañas, la campaña es un acto democrático y ahí interviene el pueblo. Entonces, sí se justifica el financiamiento público para las campañas, pero no para las burocracias de los partidos que se han agarrado ese poder en cada uno de ellos y que se ha vuelto negocio para algunos, ¿no? No solamente Businessazo. negocio, sino que es una burocracia parasitaria, porque no tiene que ver con la gente, no tiene que ver con la participación política ni con la acción democrática. Es parasitario estrictamente. Y también para que los órganos electorales sean nombrados por el pueblo. ¿Por qué el pueblo no puede nombrar cierto tipo de funcionarios? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No lo han dicho. No han dicho. Dice, eso se oye mal, eso no es correcto, eso no puede ser. Dicen que porque como nosotros gobernamos, somos mayoría, nosotros lo vamos a poner, pero seguramente no le dicen a la gente cómo se eligen actualmente. Pues sí, ¿no? Lo pone la Cámara. La Cámara se divide entre los grupos políticos, entre los grupos parlamentarios, se dividen las cuotas. Así es. Yo una vez siendo coordinador parlamentario, no acepté que el Consejo General se compusiera por cuotas. Y dije, no, yo no estoy de acuerdo. Y llegué a un acuerdo con los del PAN para evitar las cuotas en un sistema en el cual, para que fuera propuesto cualquier persona, tenía que tener la no objeción de todos. O sea, no había cuota. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos tenido? Autoridades electorales que en realidad representan al partido que los puso. Pero pues, ¿qué? ¿No dijeron que no era así? Pues sí, pero en la realidad así ha sido. Lo que nosotros decimos es, bueno, vamos a una campaña electoral en donde los candidatos sean puestos a la votación del pueblo después de que todos ellos pasen en radio, televisión y en redes sociales, etcétera, etcétera, en debates y diciendo qué es lo que plantean, tanto para el tribunal como para el órgano electoral, el actual INE, y entonces la gente pueda votar. Yo recuerdo en la historia, o a través de mis lecciones históricas, que el cuestionamiento sobre el voto universal era exactamente con el mismo argumento que quienes hoy dicen que no se pueden nombrar a las autoridades electorales. ¿Qué decían entonces cuando el voto era censatario? Solamente votaban los que tenían propiedad. Los desposeídos, que eran la inmensa mayoría, los trabajadores, no votaban, no tenían derecho a voto. Entonces decían que para votar se requería cierta instrucción, que para votar se requería cierto conocimiento, sabiduría o no sé qué tantas cosas. Incluso algunos países no le dieron el voto durante muchísimo tiempo a los que no sabían leer y escribir. No eran ciudadanos. Entonces, ahora nos están diciendo que para ser consejero, para ser magistrado hay que ser sabio. A ver, el gobierno de los sabios nunca será popular. Tienen el pueblo que elegirlos, sean o no sean sabios, pero eso lo tiene que evaluar el pueblo, porque todo poder político emana del pueblo, dice la Carta Magna. Pero ya se les olvidó todo. ¿Por qué defienden esa forma de integración? Pues porque es a través de la cual ellos dominan. Claro. Entonces defienden al INE, pues porque ellos
dominan el INE. Nosotros no atacamos al INE ni queremos que se desaparezca. Queremos que se transforme, que haya un instituto que verdaderamente sea imparcial, respete la ley y no se dedique a gastar dinero en lo que no es necesario. Que el problema no es la cantidad de dinero que se gasta, sino la cantidad de dinero que es innecesario de aquello que se está gastando. Porque es el que más gasta en el mundo en términos de número de electores. Y ahora defienden a los órganos de los estados que ya no tienen facultades. Sí, desde que todo está sometido en la última reforma que ellos hicieron. Justamente le quitaron toda función, todo poder a esos órganos locales y son nombrados por el INE. No son nombrados en los estados. Los estados solamente los pagan. Pero nos podemos ahorrar esos 17,000 millones para que los estados lo usen en escuelas o en hospitales, en algo que verdaderamente funcione, porque ¿para qué estar duplicando órganos electorales? Además no funcionan, responden a intereses creados de los estados, ¿no? A los gobernadores, a grupos de presión. Digo, en la práctica hay que decirlo, ha sido así. Y ahora las cosas han elevado a lo peor. Los consejeros electorales del INE se ponen de acuerdo, los gobernadores presionan a estos consejeros para poner a sus cuates. Ahora está peor, cada día está peor esto, de veras. Y una reforma, pues yo creo que es lo que corresponde. Ahora, si los términos de la reforma presentada por el presidente en la Cámara de Diputados no en su totalidad hubieran sido pues aceptables para un grupo u otro de la oposición, ¿por qué no hicieron una contrapropuesta? Claro. No hay que tocar la Constitución, ¿de cuándo acá? Eso, ¿son las tablas de Moisés? No. O la clásica frase que dice que no se le movió ni una coma y llevamos meses en la discusión con asambleas, con información, asambleas en todas las delegaciones, en todo el país. Se habla, se informa a la gente. Va a pasar exactamente igual lo que pasó con la reforma energética. Bueno, hasta el coraje de acordarme. Con la reforma electoral, que la gente se tuvo que enterar de qué trataba y que íbamos a perder porque ellos la votaran en contra. Creo que de todos modos la gente ya sabe que se quieren ahorrar más de 24,000 millones de pesos al año, que están además trabajando cuando ni siquiera es época de elecciones, ¿no? Que eso, somos el único país en el mundo que lo hacemos, Pablo. Mira, yo creo que hay una regla que todos aceptamos, que las reformas constitucionales requieren 2/3 partes de ambas cámaras y la mayoría del voto de los congresos de las entidades federativas. Todo el mundo admite que ese es el procedimiento correcto, inclusive, que incluye, que no es desgarrador, que es, digamos, un sistema de reforma constitucional más o menos duro. Está muy bien. Nuestro problema es que convirtieron en su momento a la Constitución en un gran reglamento. Hay una serie de cosas que son típicas de las leyes que están hasta en detalles en la Constitución. Cuando quieres una reforma, pues tienes que irte a los 2/3. Ahora, como el financiamiento a partidos, que está en la Constitución, ¿no? La ¿Cómo el fórmula, qué? el financiamiento de los partidos. Sí, Está formulado. todo con todo detalle, todo el detalle. El cálculo, cómo se hace, las divisiones, las multiplicaciones, todo está en la Constitución. Entonces, lo que se está planteando por parte del presidente es decir, esta es nuestra propuesta. No la quieren discutir, van a votar en contra, no nos van a dar la mayoría requerida. Muy bien, háganse cargo de lo que hacen. Porque en ese lance están demostrando que no quieren cambios, que quieren conservar el edificio que ustedes mismos hicieron
para beneficio de lo que entonces era el Poder Ejecutivo, porque estaba en manos de ellos. Una vez del PAN, otra vez otra vez del PAN, otra vez del PRI, sí, en los últimos sexenios. Entonces, ¿cuál es la cosa? Bueno, pues la lucha política consiste en esto, ¿no? Frente a las propuestas, frente a la continua planteamiento del gobierno actual, pues ellos definen postura, ¿no? Si no quieren defender la soberanía energética del país, cuando el mundo entero está siendo víctima de una inflación que tiene, entre otros orígenes, justamente en la crisis energética que hay, nosotros lo que estamos planteando es que México pueda responder ante cualquier situación siendo autosuficiente en energía. Cosa que no choca con el planteamiento de que la producción de energía sea cada vez más limpia. Claro. Y haya menos contaminación y defendamos el planeta. No choca. Ellos dicen que sí, que solamente beneficiar a los privados, a los productores privados es lo que beneficia al mundo. No. A ver, no. Pues ¿cómo está eso? ¿No? Pero es que eso es lo que enoja de la oposición, ¿no? O sea, porque si salían a decir, a ver, yo creo que un senador panista, que es el único que me parece que sí es muy panista y que trata de ser muy honesto, un día me lo dijo, yo sí creo, y lo dijo creo que en tribuna, yo sí creo que la industria energética y eléctrica deben de estar en manos de privadas. Ah, bueno, pues salgan a decirlo. Pero lo que hicieron fue construir la narrativa de que estábamos promoviendo una reforma contaminante. Ahora no salen a decir, yo me beneficio de un sistema político que ha construido una clase política de la que yo formo parte y me están lastimando mis privilegios. No, salen a decir, está en riesgo la democracia y el INE, ¿no? Que está en riesgo la democracia, ¿por qué? Porque lo que está planteando el presidente de la República es que el pueblo elija a las autoridades electorales. Bueno, está en riesgo la democracia. Claro, entonces, ¿qué cosa es la democracia? La democracia consiste por ellos, ¿no? Por la oligarquía. En que se dé su seguro de gastos médicos mayores de 250. Las autoridades, bueno, pues que nos digan quién va a elegir al presidente de hoy en adelante. Qué chistosos. Pues sí. Sí, es que yo creo, pero mira, afortunadamente creo que el pueblo es muy sabio, ¿no? O sea, la mayoría del pueblo tiene claro los altos sueldos de los consejeros, que no son imparciales, que están defendiendo en campaña, si algunos partidos dicen que se disminuya el presupuesto a partidos. Bueno, esta reforma plantea la disminución del presupuesto a partidos. En campaña dicen que se disminuyan pluris. Bueno, ahí yo quisiera preguntarte, fíjate ese tema. Este sistema de representación, o sea, digamos, elimina lo que hoy conocemos como pluris, pero en sí es una lista, digamos, o sea, la representación cambia. Todo va a ser votado, pero es una lista que presenta cada partido, ¿no? Mira, el sistema que tenemos ahora se llama sistema mixto con dominante mayoritario. Tenemos 300 diputados y diputadas, uno o una por distrito. Ese es el sistema anglosajón. Es lo que hay en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Es la cosa más antigua. ¿Por qué? Porque en cada distrito el que gana puede ganar con el 40, 45%, algo por el estilo. Extraordinariamente con el 50%. Ese representa a la mitad del electorado, pero la otra mitad no tiene representación. Claro. Entonces no es proporcional. Y eso es más de la mitad de la Cámara. Son 300 de 500. Los otros 200, pues tampoco nos resuelven el problema, porque las listas de 5 circunscripciones, el país ya no se divide en 32 estados, ahora se divide en 5 regiones. Bueno, porque eso fue lo que les convino. Claro. Y entonces así lo hicieron. Bueno, esos 200, ¿quién los pone? Pues los dirigentes de los partidos. ¿A quién representan? Pues al pueblo no, sino a los dirigentes de los partidos. Entonces dicen,
Este sistema que es mixto, como la elección en 300 distritos es completamente desproporcional, el otro, el de 200, ese sí es proporcional y compensa al otro. Pues no, porque la Constitución permite las sobrerepresentaciones hasta el tope del 8% sobre lo que obtuviste en las urnas. Y porque además hay una sobrerepresentación intrínseca en el sistema. ¿Qué es lo que tenemos? Un sistema que no tiene ninguna gracia en este momento, que no resuelve ningún problema, sino que nada más mantiene un sistema de partidos hechos del acuerdo entre ellos para beneficiarse. Unos acuerdos populares, burocracias partidistas, un alejamiento de los partidos del pueblo y de su realidad y no tienen ya compromiso con nadie. Entonces, ¿qué tenemos que reformarlo? Si tenemos 32 estados, cada estado que elija tantos diputados y diputadas como según su población, pues eso es inevitable, ¿no? Ahora, ¿cómo se asignan a los partidos los lugares en la Cámara? Si un partido gana, digamos, el 40% y se van a elegir 10 de diputados y diputadas en un estado, pues le tocan 4. Ahora, son obviamente 2 hombres y 2 mujeres, pero ¿quiénes son? Pues el elector a la hora de votar por ese partido, una lista número de 1, hay una lista y él vota por un hombre y por una mujer. O sea, el elector está votando a favor de un partido y está votando al mismo tiempo a favor de un diputado y una diputada. Los que tengan más votos dentro de su lista son los que van a encabezar y los que van a tener acceso, por lo tanto, a la Cámara. Hacemos la elección constitucional y al mismo tiempo hacemos la primaria de cada partido, ¿no? Sí, con el mismo precio, pura, ¿no? Y nos sale mucho más práctico. Ahora, ¿qué pasa aquí? Actualmente en los 200 pluris, que son disque de representación proporcional, lo que tenemos es que no hay lista de independientes. Sí, sí. Ahora, esto que se está proponiendo por parte del presidente es que así como haya lista de cada partido, haya listas de candidatos independientes que se registren cumpliendo el requisito de buscar firmas, ¿no? De tal manera que si en un partido hay una ruptura, porque no se pusieron de acuerdo, no hay un acuerdo para las candidaturas, pero hay un liderazgo pues que presentan su propia lista. Claro. Ahora, los partidos estatales, los partidos que tienen vida en cada entidad, esos partidos no pueden concurrir a una elección federal, no pueden tener diputados federales. Con este sistema, sí, porque hacen su lista independiente con la fuerza política local que tienen como partidos, que muchas veces tienen diputados locales, pero no pueden pedirle al pueblo el voto en una elección federal. Pues ¿por qué? Vamos abriendo el sistema a todos los partidos, incluyendo los locales, y a todas las listas independientes, y vamos haciendo que el pueblo decida todo. Tanto por qué partido o por qué lista vota, y quiénes son los de esa lista por los cuales cada elector y electora está votando. Y que se construyan liderazgos políticos, no parásitos. Y le dé a la vida política de cada estado la dimensión que ya no tiene. La diputación de un estado, independientemente de qué partidos son los que la integran, debe existir y volver a existir como un foro político que hace política en un estado, no en un municipio, no en un distrito, y mucho menos dentro de una circunscripción inexistente como esas 5 de los pluris, ¿no? Sino un estado. ¿Me entienden? Son diputados de todo el estado, ¿no?
que ahorita muy vamos a bueno tener eso. representación. Entonces, o sea, de lo que se trata no nada más es de ahorrarnos 24,000 millones de pesos, sino que la democracia sí llegue hasta el último rincón de cada espacio de este país. Y que haya más representación, ¿no? Pues, ¿Cuál es la mejor molestia? representación, más que la pluralidad realmente existente, no solamente a nivel de las cúpulas partidistas, que son los que dirigen todos desde la Ciudad de México, sino en el terreno. Esa pluralidad realmente existente, pues se exprese en la contienda política, en la contienda electoral. Cambiaríamos la manera de hacer política, Totalmente. le quitaríamos fuerza a las burocracias de los partidos, haríamos una representación más genuina, más funcional, más participativa, más abierta. Eso es lo que se está proponiendo, un nuevo sistema de partidos. O más bien un nuevo sistema con menos partidocracia, ¿no? Porque incluso, fíjate, yo creo, y hay que decirlo sincero, creo que hasta Morena, a Morena como la gran fuerza, y que hay, digo, yo creo que la gran mayoría de la gente que vota por nosotros es muy consciente, pero el respaldo o el peso del presidente, pues hace que nosotros siempre decimos, vota todo Morena, ¿no? Pues ahora la gente incluso va a tener, suponiendo Ciudad de México, una lista de 10 que propone Morena, y la gente va a votar de esos 10 por cuántos votaría, según el número de población. Votaría por un partido, digamos, en Sí, este votaría caso, Morena. que está diciendo Morena. Votaría por un hombre y una mujer. Los que tengan mayor cantidad de votos, porque no se trata de que haya una mayoría prefabricada, vaya y vote y saque su propia lista, Claro. sino que sea Sí, que la gente vote por la persona. haya una diversidad, como lo que hemos hecho en la elección a nivel distrital de los candidatos que iban a la tómbola, ¿te acuerdas? Se votaban cinco hombres, cinco hombres y mujeres, 5 por eso. mujeres, pero cada quien votaba una sola vez, Sí. por hombre y por mujer, de tal manera que se hacía más plural la cosa. Y entrar a los 5 más Y no votados. había planillas prefabricadas. Pues aquí tampoco lo podría haberlo en este sistema, pero ya a nivel nacional, porque serían unas primarias simultáneas en la misma boleta el día de la elección constitucional. Entonces, lo que tendríamos, por ejemplo, en la Ciudad de México con que 45 diputados y diputadas le tocarían, más o menos, ¿no? Sí. Esos diputados y diputadas pues serían elegidos dentro de una lista de un partido o de una lista independiente. Habría tantas independientes como se registraran. Y en el orden entrarían que la gente fuera señalando. El que tiene más votos pues es el 1, ¿no? El que sigue en votos el 2. Así, o sea, es muy sencillo, ¿no? Y entonces, Que abren la pluralidad y la bueno, representación. pero mucho también más. dentro de los partidos. Sí. Le quita el monopolio de determinar todo a las burocracias de los partidos. Todo es lucha interna en los partidos para ver quién pone a los candidatos. Bueno, hay que darle a la ciudadanía la función de resolver eso. Tan sencillo como eso. Pues amplías la democracia. Claro. Rebasas a los partidos y su vida interna, que es burocrática y yo digo que parasitaria. Sí, tienes razón en eso. Pues ¿Ya ves? está bueno. Sí sabíamos. Que bueno, tenemos La una rulética. última actividad en esta entrevista, que es la rulética. Pero yo quiero nada más preguntarte rapidísimo algo. No pasa la reforma constitucional. Hay reformas simples que tenemos mayoría para aprobarlas. ¿Qué sí se puede aprobar con nuestra mayoría? Pues mira, una lista bastante larga y bastante dispersa, porque hay una serie de cosas que están en la Constitución y no se pueden cambiar a través de una ley. Lo cual está bien, bueno, pero son tantas. México tiene un abigarrado sistema electoral en el que las partes básicas están en la Constitución, cosa que no ocurre en la inmensa mayoría de los estados. Ahora, aquí habría que unificar partes que
separaciones orgánicas del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, organización y capacitación. Se unen cuando viene la campaña. Pues vamos a unirlas todo el tiempo y nos vamos a ahorrar mucho porque, mira, tenemos una estructura en la cual los funcionarios electorales trabajan mucho un año cada 3 y los otros 2 descansan mucho, pero cobran mucho. Sí. Y de verdad que mucho. Entonces, bueno, pues hay que dejar claro que la Constitución, en su artículo 127, también opera para el INE. Hay que ponerlo en una ley, porque no está operando. Porque hay sistemas electorales donde solo se activan los consejos electorales Claro. en elecciones. Así debe ser. Y que en tiempos no Nosotros tenemos electorales no existen, 300. no se gastan eso. Nosotros tenemos 300 juntas distritales y 32 locales y una nacional. Bueno, no tenemos por qué tener esas juntas todo el tiempo. Las tenemos que hacer el año electoral. Dice, no, porque eso acaba con el servicio profesional de carrera. Bueno, más bien lo achica, pero no acaba con él. No tiene por qué ser tan grande. A ver, no hay tantos cuarteles de la Guardia Nacional como juntas electorales en todo el país, porque también están las locales, Claro. que también tienen sus juntas en cada distrito y son permanentes. Es un gastadero Sí, es un absurdo. gastadero. Gastadero. Entonces, en el mundo no se hace así, sino asá. O sea, lógicamente. No, ilógicamente. Y aquí se les dio poder, mira, al órgano electoral federal se le dio un poder enorme. Ahora tiene más, porque Kitty pone a los órganos locales, que antes eran de los estados. A todos los nombra el INE. Y los quita. Y ya El los ha Consejo quitado. General. Y ya los ha quitado. Y se reparten entre ellos. Y es un dineral. Y luego el INE empieza a protestar ante los gobernadores. ¿Por qué no les das el dinero? Dales más. Necesitan más para derrocharlo. No tiene caso ni siquiera su existencia. Si de todas maneras, ¿quién pone las casillas? A ver, ¿quién determina quiénes cuidan las casillas? A ver, ¿quién determina todo? El INE. El INE. Según la Constitución. Y determina qué funciones tiene cada órgano local. Fíjate. El INE también. Del local. El INE determina todo. Todo. Es una entelequia lo que están defendiendo. O volvemos al sistema anterior, dándole un órgano realmente local a cada entidad federativa, o los eliminamos totalmente. Sí, que por eso pasó de ser de IFE a INE, ¿no? Ahora sería El INEC. Instituto Federal No, Electoral pasó a ser Instituto Nacional Electoral, pero dejaron ahí unas estructuras de entelequia que están regidas todas por el INE y no tiene sentido mantenerlas. Claro. Es absurdo. Uy, qué coraje. Ya me dolió el hígado. Ahora sí, De tanto, sí, vamos Me voy, ahora. voy corriendo. Va Marisol por la pregunta de la ruleta. voy ahora. Que es una ruleta con preguntas de ética. Mira, son los efectos especiales. Mira, a ver, voy a preguntar. A ver. Es una pregunta y tiene 2 respuestas de opción. Bueno, dos respuestas posibles. Pregunta: te encuentras en una situación económica desesperada. Necesitas una cantidad de dinero de forma urgente. Por casualidad vas caminando por la calle y descubres un sobre con dinero suficiente para cubrir tu urgencia. Pero el sobre tiene los datos del dueño del dinero. ¿Qué haces?
Respuestas: A. Devuelves el dinero a su dueño y buscas otra solución a tu urgencia. B. Usas el dinero para resolver tu problema. O sea que es la cartera que trae la credencial Del lector. justamente del INE y el dinero adentro, ¿no? Así es. Pues todo depende de la urgencia, ¿no? Si la urgencia es vital, pues me quedo con el dinero. Pero si no es vital, le hablo al del INE, al de la cartera. Me ocurrió Sí. algo parecido Mira. con un teléfono celular. ¿Lo encontraste o...? El que se lo encontró me llamó Ay, qué suerte. Ay, qué buena gente. y fui a recogerlo. Es como los japoneses que tienen... Y le dije, esto. personas como usted, yo creo que hay muy pocas. Hacen la Se lo diferencia. dije. Por sí. Se lo dije. A mí me acaba de pasar hace una semana igualito, Pablo. Lo perdí, dije, no, bueno, lo perdí en un parque. Y un amigo le llamó y él dijo, aquí tengo un celular que no es mío. Y me lo regresaron así íntegro al otro día en la mañana. Pero qué cosa que nos sorprenda, ¿eh? Sí, es como porque los tendría que japoneses ser lo normal. Que en su cultura dicen, si no es tuyo, debe ser de alguien, ¿no? Que es tan lógico y tan profundo, y dices, pues sí. Pero bueno, pues hay que... Parte del cambio creo que es justo, bueno, no creo, es este humanismo mexicano del que habla el presidente, pues sin ética en lo político, en lo privado, en lo social, en cualquier espacio, no se podría cimentar Sí, un sí, programa. es una dimensión ética corregida, modificada, mejorada en todos los aspectos que hay que crear. Sin duda, todo proceso de transformación social y político conlleva una serie de cánones éticos nuevos, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos el problema que heredamos un Estado corrupto. Uh-huh. Sí, en todo el mundo hay corrupción, pero no en todo el mundo hay un Estado corrupto. Nosotros eso es lo que hemos tenido. Ahora, tenemos 4 años luchando contra el Estado corrupto, para tratar de erosionarlo, arrinconarlo, perseguirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así funcionan cantidad de instancias públicas y están vinculadas con una enorme cantidad de instancias privadas. Claro. Y millones de personas. Y todo se imbricó durante, bueno, yo creo que esto empezó desde los años 50, cuando llegaron los civiles al poder. Y empezaron a crear, con una serie de leyes, una serie de instrumentos de la gobernanza vinculados al reparto del presupuesto. Y no solo, sino de la corrupción, y se desarrollaron las mordidas. Hemos llegado a unos niveles de mordidas. Luchar contra la mordida es como una cosa verdaderamente épica, ¿no? Y se alimentó desde el poder, ¿no? Alejando a la gente de la toma de decisiones. Claro, porque había el derrame de la copa y con todas esas cosas que se dicen. Se roba y deja robar. Exacto, o sea, los jefes de esta manera se llevan un porcentaje de todas las mordidas, ¿no? Hablando de Lorenzo Córdoba, que ya se va. Ya se va de todos modos, ¿eh? Aunque nosotros no. ¿Qué situación en la que tenemos? En el momento en que alguien se descuida en alguna instancia pública, actualmente en el que se distrae o no tiene la entereza para entrarle y arriesgar, pues en ese momento se reproducen las estructuras de la corrupción. Okay. Pues eso implica no darle a esas estructuras tiempo, no darle tregua, no darle oportunidad de que se mantengan. Porque el Estado corrupto necesita expandirse, todo el tiempo, expandirse. Uh-huh. Todo el tiempo. Y incorporar más y más y más y más. Eso es lo que distingue al Estado corrupto de la corrupción normal que hay en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, aquí no, aquí es una cosa estructural. Combatir eso, pero no basta tener un gobierno honrado.
Ese ya lo tenemos. El gobierno, ese gobierno honrado, tiene que ponerse a la cabeza de la lucha contra la corrupción por la vía de la lucha contra la impunidad, de la lucha contra los controles, de la lucha contra la rendición de cuentas, digo a favor de la rendición de cuentas. En fin, como te dijera, es una acción, dímelo, yo estoy... Sí, que no, ya luego hablaremos de tu papel en la UIF, es uno de tus papeles. Oye, yo quería hablar de esto, ya no se nos fue el programa, Pablo. Un día hacemos un programa. Tenemos que hacer uno especial de la UIF, nada más que nos hables de la unidad de inteligencia financiera. Los asuntos la de UIF Estado. no puede hablar de sí misma. Es una agencia de inteligencia. No tiene desempeño. No es un instituto, vamos. Pero es parte no, importante ministra. del combate a la corrupción, que ya Muy un día importante. Es nos muy contarás. importante, pero al mismo tiempo lo tiene que hacer con los instrumentos de la inteligencia financiera, que son muy específicos, muy concretos, y ahí no hay cosa de que se me hace que. Ahí no hay nada de que se me hace que. Todo tiene que. A ver, Comprueba. si se dice esto, es porque así es, ¿eh? Claro, No es porque puede ser que sea, no. porque tengo las Alguien me pruebas en dijo. la mano. Me Pues contó ya luego mi tía. hablaremos de eso y de que también el Poder Judicial no se ha transformado y eso entorpece, creo yo, de repente No, el eso, combate a la corrupción, ¿no? esa falta de transformación del Poder Judicial es que es una calamidad. Tenemos un Poder Judicial que además de estar en los circuitos de la corrupción, que ha formado parte durante años del Estado corrupto, encima de todo es hostil al cambio, a la transformación. Sí. Muy hostil. Es el último Por obvias razones. resquicio más. No hay resistente instancia viejo pública que no se dé cuenta de eso, de esa hostilidad. Y ahora en el plano electoral están inventando su propia constitución. Es como la película de la ley de Herodes, ¿no? Que un presidente municipal que llega, que lo ponen, lo mandan del gobierno, le empieza a arrancar hojas y a escribir a la Constitución y a escribir nuevos artículos, ¿no? Esto de retirar a ciertas personas el modo honesto de vivir es una maniobra para impedir candidaturas. Pues es el famoso lawfare que vive en América Latina, ¿no? O sea, el eliminar al adversario político a través de la judicialización de los Sí, temas. no dejarlo llegar a ser candidato. Que luego hay que hablar de eso. O siendo ya Híjole. candidato, quitarlo, como ya se hizo aquí en 2 elecciones locales, donde estaban corriendo candidatos de la oposición local, porque los gobiernos eran de partidos distintos, ¿no? Y los quitaron de la manera más arbitraria, en una transgresión a una cosa que se llama voto pasivo, es decir, el derecho a recibir como candidato la votación del pueblo, ¿no? Ese es el voto pasivo. El voto activo es el votar en favor de alguien, y el pasivo de recibir el voto. Las dos cosas son parte del mismo derecho, voto activo y pasivo. Es una mancuerna de derechos políticos básicos. Atacarlos con un cuento, ¿cómo se le puede quitar a alguien, retirar el modo honesto de vivir? Primero, nadie ha declarado, ¿Cómo lo compruebas? ¿No? a ¿Cómo lo nadie, conceptualizas? a ver, nadie tiene un certificado de que tiene modo honesto de vivir, ¿no? Bueno, suponemos que todo el mundo tiene modo honesto de vivir, ¿no? Pues ese es el supuesto. Claro. Para eso hay leyes. Para justicia. poder determinar que una persona no lo tiene que haber un juicio en donde la persona se defienda, en donde haya una serie de cargos y dice estas cosas son lo que demuestran que usted no tiene forma honesta de vivir. Y luego tiene que haber un procedimiento judicial. La persona hay una cosa que se llama el acceso al debido proceso, que es un derecho humano. A ver, ya no estamos hablando aquí ni siquiera de derechos políticos, ¿eh?
Humanos. sino de fundamentales. Bueno, y todo eso se lo brincan y están amenazando con declarar el retiro del modo honesto de vivir. Eso no solamente es además una cuestión electoral. El modo honesto de vivir es una característica de la ciudadanía. Y la ciudadanía no solamente es algo relacionado con lo electoral, sí relacionado con lo electoral, pero no solo, porque los ciudadanos tenemos mucho más derechos en otros tanto que campos de ciudadanos, acción. más allá de los electorales. Entonces ya se salieron de lo que son autoridades electorales Sí, que, para irse a campos que no les corresponden. que un poco para el contexto de quienes nos ven y nos escuchan, porque no se sabe todavía mucho esto que está pasando. Está la autoridad electoral sancionando a varias personas solo de la 4T, y entonces hay un proyecto que tienen ahí los magistrados electorales de que a tal número de, o si se empiezan a acumular quejas o sanciones de la autoridad electoral, o sea, del INE, pues empieza, digamos, a meterse a estos personajes o a estas personas sancionadas en un catálogo para eliminar o para Impedir ser candidatos. impedir ser Futuras candidatos y argumentar que no hay un honesto modo de vivir porque tienen muchas sanciones del INE. Un poco como el catálogo de violentadores o agresores o que cometen violencia política de género, se hace un catálogo y entonces ya no lo permite. Es que lo están aplicando. Los deudores. Lo están A aplicando. partir de ahí, Alimenticios. a partir de ahí, A partir de ese catálogo. a partir de esto, de los acosadores y hostigadores sexuales, ¿no? A partir de ahí están llevando el asunto a otro tema. Sí, que no, o sea, una violencia política de género la puedes comprobar, digamos, ¿no? Pero el modo honesto de vivir, o sea, porque a mí ya me sancioné, pues fíjate, a nosotros nos acaba de sancionar el INE por traidores a la patria, al presidente, al secretario de Gobernación, a la jefa de gobierno, a Mario Delgado y a tu servidor. Nos sancionó con 19,000 pesos diciendo que hicimos calumnia al decirles traidores a la patria a los diputados. O sea, ya nos sancionó el INE. A mí me parece injusta esa sanción de una autoridad electoral que sostenemos que es parcial, más bien, que no es imparcial. Sí. Entonces se me van a ir acumulando las sanciones. Claro. Y si un día un juez electoral Te van a dice, sí, invalidar. claro, y no puede ser candidata, está invalidada Ya porque tiene no tiene un 3, modo ajá. honesto de vivir. O sea, sí es grave y creo que qué bueno que lo mencionaste. Porque Tienes creo un que- modo honesto de vivir en tanto que pagas tus multas, ¿no? Claro. No, pues imagínate. Pues se nos acaba el tiempo, querido Pablo. Muchas gracias. ¿Algo Pablo, más, yo Marisol? ya quedamos el pendiente. Te vamos a tener que entrevistar Marisol una vez más. quiere hablar de la UIF. Quiero hablar de la UIF. Vamos a Todo hablar. lo que no se puede hablar de la UIF. Ustedes Aquí quieren con Pablo hablar de la Gómez. UIF. Yo no Próximamente. Lo está oyendo, lo está viendo. Ya Hay lo prometió. compromiso. Hay compromiso. Cuando acabe el sexenio. Habemos WIF. Muchas gracias, Pablo. Pues algo Gracias a más que nos ustedes. quieras compartir, Pues, querido Pablo. el afecto de siempre, la simpatía por este programa y pues la lucha es dura, pero lo más bonito de una lucha dura es que se puede dar. Y las satisfacciones, ¿no? Y se da. Y que se va da con avanzando. amor, porque yo lo sigo todavía suspirando amor desde el domingo. Todo lo que escuché, que me gritaban, que le gritaban a Andrés Manuel, que le gritaban a Citlali, que le gritaban los besos, los abrazos. Mucho ¿Cómo me amor. le acerco más? ¿Dónde le hablo? Contésteme, ¿se le quiere, se le ama? ¿Qué más? Una marcha de mucho amor. Mucho la amor. verdad. Como Pues, el que te tenemos, Pablo, querido. Pues muchas gracias, Pablo, por tu Gracias. tiempo y por estar aquí. Gracias a quienes nos ven, nos escuchan. Nos vemos a la próxima. Adiós.